Ok, muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero tomar un momento para agradecer a Lori, que ha sido mi consejera, la doctora Rachel Rinaldo, Jill Harrison, Cristina Sue y Celeste Montoya. Muchas gracias. Todas las conversaciones que hemos tenido han sido muy valiosas durante los años y estoy muy emocionada de hablar más sobre eso el día de hoy. Voy a hablar sobre mi disertación que se llama La racialización en desastres, cómo las mujeres de origen mexicano navegan la exposición acumulativa de los desastres y la recuperación de vivienda a largo plazo. Voy a dar un poquito de contexto, de antecedentes, describir los métodos de investigación, los resultados y conclusiones. Entonces, el 25 de agosto del 2017, el huracán Harvey eh, tu- creó una inundación catastrófica. En las primeras 24 horas de la tormenta, 2 pies de agua inundaron la ciudad y en el punto máximo, un tercio de Houston estaba bajo el agua. Y esto llegó a que tuviéramos unos gastos grandísimos de 125 billones en pérdidas. 13 millones de personas fueron afectadas y se estima que 88 personas perdieron su vida. Si este probablemente no es el número total. Más de 200.000 casas fueron dañadas y 12.700 fueron destruidas y 740.000 personas se registraron para recibir asistencia de parte de FEMA. Aunque este estudio se enfoca en Harvey, yo quiero reconocer que hubieron otros desastres que ocurrieron en las décadas antes de Harvey y después hubieron muchos más desastres, lo cual informaron el proceso de recuperación después de Harvey. Houston es el hogar de 1.6 millones de inmigrantes, representando el 24% de la población de Houston, el 38% de la población inmigrante en las ciudades de México y de las personas no autorizadas o indocumentadas, 57% son de México. Esto es la población mexicana sea muy vulnerable en Houston. Entonces, ¿por qué los inmigrantes en desastres? La investigación sugiere que la población latina en los Estados Unidos son especialmente vulnerables a los desastres y es probable que sufran de una demora en recuperación de vivienda debido a las diferentes dificultades, o sea, factores interseccionales relacionados al estado socioeconómico, bajos niveles de habla de inglés y diferentes problemas con su estado legal. Entonces, es importante estudiar este grupo para entender sus trayectorias de recuperación debido a los retos que enfrentan. Y yo estoy llegando a este estudio desde el lente de sociología en desastres. En vez de ser igualizadores, los desastres son muy problemáticos porque muestran los problemas de inigualdad social. La literatura considera factores sociales, políticos y económicos que influencian a los grupos sociales e individuos y su habilidad para prepararse y recuperarse de desastres, y cómo estos factores pueden aumentar las desigualdades sociales. Y esta perspectiva nos muestra cómo algunos grupos que se llaman vulnerables en la sociedad tienen, sufren más daños, pérdidas y sufrimientos. La racialización se defina como etiquetas raciales y la distribución de recursos a través de esas líneas raciales. Nosotros sabemos que las personas en minoría étnica, racial y de bajos ingresos son los que más se aplican a la asistencia, pero son los que se les niega más esta asistencia. Yo digo que la racialización como un marco nos ayuda a descubrir este proceso para la población inmigrante, especialmente la racialización contemporánea e histórica de los inmigrantes mexicanos juegan un papel en cómo ellos están en desventajas en la recuperación de desastres. También tenemos que tener en cuenta que el control de migración de los Estados Unidos históricamente se ha enfocado en minorías sexuales de género y mujeres, y esto es importante para el estudio porque se manifiesta en los desastres. Entonces, métodos de investigación. Tengo 3 partes y las voy a describir. La primera parte fue una planeación crítica interseccional y un análisis de documentos políticos. Y esto responde a la pregunta, ¿cómo la planeación de recuperación de desastres en los Estados Unidos presente y pasada y las políticas
se relacionan a los criterios de elegibilidad, vulnerabilidad social y acumulativa y exposición de desastres acumulativos. Y hay varios documentos que incluimos aquí, 170 documentos. En la segunda parte fueron entrevistas semiestructuradas, observaciones de campo y análisis de contenido de las páginas web organizacionales. Y aquí se respondía a la pregunta, ¿cómo los proveedores de servicios de organizaciones no gubernamentales y basadas en la comunidad navegan los sistemas de recuperación de desastres para ayudar a las mujeres de origen mexicano y sus familias? Yo recolecté datos en el verano del 2019 y después en el otoño del 2021 para un total de 24 entrevistas en diferentes organizaciones, 39 documentos y casi 40 horas de observación de campo. Y la parte 3 involucró entrevistas semiestructuradas con mujeres de origen mexicano. Y esto respondía a la pregunta, ¿cómo las dinámicas de poder forman la preparación y acciones de respuesta de las mujeres de origen mexicanos? ¿Cómo las mujeres de origen mexicano navegan el sistema de recuperación de desastre para seguir avanzando en las trayectorias de recuperación de vivienda a largo plazo? Y cómo la exposición acumulativa de los diferentes in- desastres impacta vivienda a largo plazo. Yo hice esta recolección de datos entre el 2021 y el 2022. Entrevistamos 56 entrevistas con mujeres de origen mexicano. Tuvimos conversaciones antes y después de las entrevistas. Y quiero decir que aunque hice 56 entrevistas, estoy hablando de 45 en esta disertación y puedo hablar más de esto más adelante. ¿Qué fue lo que yo encontré? Voy a empezar con la primera parte. La primera parte es la revisión de documentos. Y yo creé el concepto de políticas de antimigración, que son políticas racializadas o enfocadas en el género que activamente o pasivamente discriminan en contra de los individuos de origen mexicano en desventaja, particularmente las mujeres, a través de la restricción de acceso a los recursos. Y estas políticas pueden ser activas o pasivas. Activas, que son aquellas que directamente previenen que los inmigrantes mexicanos accesen a los recursos, como preguntarles por números de seguro social. Y pasivas previenen a los inmigrantes mexicanos a que accedan a los recursos, ya que no están contando con sus experiencias únicas. Y revisamos esto basado en si los documentos eran o no anti-inmigrantes. Miramos los requerimientos de elegibilidad en planeación y documentos de políticas y encontré 8 criterios de elegibilidad. Y yo creé un tema de codificación para identificar el nivel de profundidad de cada uno de estos criterios. Entre estos 8, los documentos caían en la primera categoría, o sea, estos documentos mencionan el criterio sin ninguna descripción o sin ninguna consideración de cómo impacta al aplicante. Esto significa que estos documentos no saben o simplemente no abordan las maneras en las que los criterios de elegibilidad pueden afectar negativa o positivamente a las poblaciones vulnerables. Y después se evaluó las consideraciones de la vulnerabilidad social y poblaciones vulnerables en los documentos. 71 o 42% de los documentos mencionaban uno o dos de estos conceptos. Nuevamente, utilizando un sistema sistemático, encontré que los documentos caen en la tercera categoría. Estos documentos presentan sugerencias específicas o planean abordar la vulnerabilidad social, pero usualmente no mencionan o examinan críticamente los factores sistémicos que incluyen o que afectan la vulnerabilidad de las poblaciones. Entonces tenemos que, perdón, hay limitadas discusiones sobre las causas sistémicas de los acercamientos para abordar estas desigualdades. Y por último, yo evalué la exposición de desastres acumulativos, que es la exposición a muchos eventos que ocurren simultáneamente o secuencialmente en una ubicación geográfica. Y esto es importante porque las comunidades se están encontrando ellos mismos en espacios de desastres simultáneos, donde
Los desastres futuros se sobreimponen con las etapas de recuperación de los desastres previos, pero solamente 22 documentos o 13% mencionaron exposición de desastres acumulativos, y de estos, la mayoría de ellos caen en esta segunda categoría, o sea que reconocen que que la exposición de desastres acumulativos afectan a las personas, pero no lo discutieron o no referencian ninguna población vulnerable. Ahora vamos a seguir a la segunda parte. ¿Cómo los proveedores de servicios navegan las políticas de recuperación de desastres ante inmigrantes? Yo encontré que ellos se involucran en 5 estrategias durante los 4 años siguientes de Harvey para navegar estas políticas y mitigar el impacto a la comunidad de origen mexicano. Y esto incluye brindar asistencia directa, colaborar para combinar recursos limitados, ayudar a navegar la burocracia ante inmigrante, establecer confianzas y balancear las conexiones personales. Algunas de estas estrategias estuvieron más presentes e importantes. Por ejemplo, establecer confianza y balancear las conexiones personales se volvieron más importantes a medida que los años pasaron y las organizaciones cambiaron su enfoque. Específicamente, los proveedores explicaban cómo empezaban a moverse o alejarse de respuesta y recuperación y acercarse a soluciones a largo plazo enfocadas en la mitigación y preparación para los desastres futuros. A pesar de los retos que habían experimentado en los primeros 2 años, los proveedores hablaron de los progresos después de los 4 primeros años. Por ejemplo, los proveedores hablaron sobre cómo las viviendas de origen mexicanos que lograron tener progreso para reparaciones estaban viviendo en condiciones mejores de lo que estaban antes. Los proveedores también identificaron más conciencia de las desigualdades del progreso, y un proveedor dijo: nosotros tenemos que ver la desigualdad para poder solucionar la desigualdad. Y tercero, los proveedores también dijeron que habían aumentado su capacidad para poder responder mejores a los desastres del futuro. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 de verdad causó un daño a estas mejoras y los retrasó, como que había menos personal, eh, menos recursos, y dejaron de enfocarse en el avance para mitigación y preparación. Y aparte de esto, los proveedores dijeron que tenían esperanza hacia el futuro en sus esfuerzos organizadores y para poder motivar a los miembros de la comunidad. Entonces, parte 3. Yo quería entender desde su punto de vista cómo las mujeres de origen mexicano navegaban o estaban siendo afectadas para las políticas anti-inmigrantes y cómo podían trabajar con organizaciones comunitarias. Entonces, voy a empezar sobre la preparación y respuesta de Harvey. Esto era lo que había pasado antes y durante la tormenta. Y yo encontré que las dinámicas de poder multinivel influenciaron la preparación y la respuesta de toma de decisiones de las mujeres de origen mexicanos y las acciones que tomaron, o sea, estructural, organizacional e interpersonal. Las dinámicas de poder son influencias de poder que afectan el acceso a los recursos, información y oportunidades. Las dinámicas de poder estructurales son, discúlpeme, tiene diferentes categorías y esto incluye diferentes características. Algunas mujeres reconocen que sus casas eran de baja calidad y estaban más vulnerables al desastre porque vivían en un área que usualmente se inunda. Sabiendo esto, fue suficiente para motivar a algunas mujeres a tomar alguna forma de preparación, aunque esto a veces no era suficiente. Y habían otros factores como circunstancias financieras. Muchas mujeres no tenían aseguranza de inundación o de vivienda debido a los costos de esas políticas. Y las mujeres encontraron que era difícil utilizar recursos limitados para poder tener suministros durante Harvey o evacuar. Y también, obviamente, el estado de migración y migratorio juega un papel en la toma de decisiones, especialmente la falta de documentación. Ok, las dinámicas de poder organizacional son aquellos a nivel institucional
y tiene diferentes factores e influencian el comportamiento y las dinámicas a nivel individual e interpersonal. En este caso, incluye distribución desigual de información de emergencia. 14 de las mujeres dijeron que las noticias no mostraban en realidad qué tan destructivo era Harvey y atribuyeron esto a la razón por la cual no estaban preparadas lo suficiente para Harvey. Y otras mujeres dijeron que ellos sí recibieron las noticias sobre la intensificación de Harvey antes de la tormenta, pero que no creyeron en las noticias. Entonces, el fallo a la comunicación de información segura en desastres anteriores como Rita y Ike llevó a que las personas no confiaran tanto en estas noticias. Ahora las dinámicas de poder interpersonal son aquellos que son al nivel individual, son microniveles que salen de las dinámicas dentro de las relaciones donde una persona tiene más poder debido a dinámicas de poder organizacionales y estructurales. Las mujeres en el estudio encontraron retos en sus relaciones románticas donde sus sentimientos, sugerencias sobre la preparación y acciones de respuesta y experiencias durante Harvey no fueron tomadas en cuenta de parte de sus novios y esposos. Y esta es como un testimonio. Y ella decía, el agua seguía aumentando hasta las escaleras. Y yo le dije, ya está en los escalones. Y él le dijo, no, no te preocupes, no nos vamos a preocupar hasta que esté en el último escalón. Y las personas seguían caminando y caminando. Y yo seguía viendo que el agua subía. Cuando el agua ya llegó al último andén, empezamos a entrar y ella dijo, nuestro cuarto ya tiene agua. Y yo dije, sí, tú dijiste que no íbamos a inundarnos. Y él seguía diciendo, nada está mal, nada está mal, nada va a ocurrir. El esposo de Selena se rehusó a evacuar y el agua subió tanto y les tocó seguir moviendo sus pertenencias a través de la casa. Después tuvo que ser rescatado por sus vecinos y su hija estaba traumatizada. Y esta historia muestra cómo esa toma de decisiones de las mujeres a veces no es bien tomada. Hay tres fases diferentes de la recuperación en la trayectoria de recuperación, incluyendo similaridades y diferencias entre las mujeres y las dinámicas de poder. Te voy a describir cada una de ellas brevemente. La primera se caracteriza sobre la adaptación y toma de decisiones a las nuevas realidades. Decidir cómo acercarse a las reparaciones o cómo tomar las reparaciones de las casas, cómo enfrentar las nuevas realidades de las casas que están siendo reparadas o sobre el desalojo. Y también lidiar con emociones intensas y complicadas. La fase 2 se caracteriza por una inestabilidad financiera hasta 2 años después de la tormenta. El primer grupo todavía estaba enfrentando bastantes cosas hacia el camino, estaban trabajando en reparaciones que tenían que ser completadas, las reparaciones se hicieron mal hechas, no habían podido pagar su renta. Y en el otro grupo estaban los grupos de mejoras tentativas para finalización de pagos. Los factores que contribuyeron a estas diferencias, las mujeres que estaban en el primer grupo sintieron que estaban en una purgatorio de aplicación, no recibieron ninguna actualización sobre la aplicación, se rindieron con las aplicaciones, tenían dificultades con la burocracia, con todas estas políticas anti-inmigrantes. Y estas fueron las mujeres que aplicaron. Muchas de las mujeres ni siquiera aplicaron. La habilidad de las mujeres de buscar asistencia en general fue limitada debido al aislamiento social. Y este aislamiento estaba caracterizado por su estado migratorio y no podían manejar lejos para poder encontrar la asistencia, porque no tenían licencia de conducir, ya que estaban indocumentadas. Debido a esto, las mujeres en el estudio tampoco pudieron obtener asistencia de organizaciones comunitarias, porque no estaban ubicadas en su vecindario. Y las mujeres en este grupo tenían redes sociales fracturadas, donde la mayoría de sus familias estaban en México y no tenían suficiente apoyo en la ciudad.
Y las mujeres en el otro grupo del mejoramiento, mejora tentativa, am, no tenían suficiente dinero para poder pagar por los costos. Am, Muchos de ellos eran amigos de los propietarios de la vivienda o tenían amigos que tenían habilidades en construcción, entonces no les tocó pagar renta durante la reparación y algunas mujeres dijeron que tenían una protección en la comunidad o de capital social, como familias, amigas. Los animamos a que apliquen para asistencia para poder confirmar de que están seguros. Y lo último estuvo caracterizado por la interrupción de la recuperación. Las mujeres que estaban como que en la lucha continua no pudieron tener progreso durante las reparaciones de Harvey cuando llegaron las otras tormentas y sus casas sufrieron bastantes. Las mujeres en ambos grupos se enfrentaron circunstancias financieras empeoradas y las mujeres en el grupo de lucha continua estaban enfrentando desalojo. Y durante la pandemia, las mujeres en ambos grupos con niños menores de 18 años tuvieron dificultad balanceando las responsabilidades del cuidado acumulativo como maestros, porque tenían que ser maestros, aparte de todos sus trabajos formales e informales, el cuidado a la familia, las responsabilidades del hogar y tener que buscar asistencia para la recuperación de desastres previos de la pandemia. Y para concluir, las conclusiones de teorías, las conclusiones, implicaciones teoréticas, la racialización en contexto de desastre, políticas anti-inmigrantes, en las dinámicas de poder multinivel, también contribuciones metodológicas, trabajar con los socios comunitarios de investigación eh, y tres estudiantes de investigación, es asistentes de investigación. También recomendaciones prácticas, encontrar las raíces de desigualdad, la colaboración entre los agentes gubernamentales y las organizaciones comunitarias y un alcance más enfocado. Yo quisiera agradecer a las personas que me dieron dinero, porque sin eso este estudio no hubiera ocurrido con ese apoyo. Así que un agradecimiento a la National Science Foundation, a la Universidad de Boulder, al Departamento de Sociología y al Centro de Desastres Naturales. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, ser mi sistema de apoyo durante los años. Gracias a Bridget por ayudarme en el salón y a Dani por ayudarme a mandar a las personas del otro salón y acá, y a Jessie, Amanda y Fran, que somos otros estudiantes, que gracias, gracias a todos. Melissa, muchas gracias por esta presentación. Te escuchamos todo muy fuertemente, muy claramente. Y ahora lo que vamos a hacer es que tenemos 10 minutos. Si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta que quieran hacer, tenemos algunas preguntas aquí en el salón y muchas otras personas que están en la llamada de Zoom. Si hay alguien en la llamada de Zoom que tiene alguna pregunta que quieren hacer, por favor levanten su mano de Zoom y Melissa te va a dar la palabra. Mary. Melissa, qué investigación tan maravillosa. Yo tomé muchas, muchas notas sobre todo lo que tú dijiste, pero voy a escoger una pregunta porque hablaste de muchos temas que o hemos trabajado juntas o son pertinentes en el campo, pero yo quería preguntarte porque es algo que usualmente tenemos dificultad en el campo de desastre en relación a los términos. Y en mi trabajo yo hablo de diferentes términos como unificado o cascada, pero tú has utilizado la palabra desastres acumulativos. Entonces yo me pregunto si tú tienes alguna literatura o información o de dónde sacaste este término en vez de utilizar en cascada
Y yo no quiero entrar en la pelea sobre los términos de acumulativo, cascada, sino que quiero saber por qué escogiste esa palabra cuando estabas describiendo las experiencias en Houston. Qué buena pregunta. Es chistoso, como que no quiere ser parte de la pelea, o de la narrativa, pero yo estaba sacando información de un artículo en particular, Mohammed Empik, con la doctora Lori Peek, y fue uno de los primeros estudios que se enfocaba en los efectos de los desastres acumulativos en las personas y lo que eso significaba para las personas, especialmente poblaciones vulnerables. Entonces yo quería añadir a esa literatura, esa información, aumentar esa información y yo lo modifiqué un poquito para la disertación basado en lo que yo estaba buscando en la parte uno. Pero esa es la definición que yo estaba utilizando, entonces utilicé el mismo término de ese artículo. Buena pregunta. Carson, muy buen trabajo, Melissa. Qué bueno poder escuchar más sobre tu investigación y todo el trabajo que has hecho. Mi pregunta es de dos partes. Tú dijiste que trabajaste con una organización para conectarte con las personas a las que entrevistaste. Entonces quería saber cómo había sido ese proceso para poder encontrar a tus entrevistados. Y como tú eres de Houston, yo me preguntaba, ¿qué aprendiste de tu ciudad que no sabías antes de empezar con esta investigación? Oh, buena pregunta. Buenas preguntas. El programa de investigación comunitaria, qué bueno que me hiciste la pregunta porque quería hablar más de esto, pero no tuve tiempo. Es un miembro comunitario un cliente de una de las organizaciones y me invitaron a un evento de parte de un proveedor de servicios y esa persona estaba ahí dando una charla sobre su experiencia y yo la contacté para poder entrevistarla inicialmente. Y ella me dijo después que ella me evitó por un rato porque es una historia difícil para ella contar, pero ella sintió que de verdad la ayudó mucho. Entonces, después de la entrevista, cuando todavía estábamos ahí sentadas, ella me dijo, sabes, yo tengo muchos amigos que han sido impactados y que esto sería muy útil para ellos. Déjame llamarlos. Y ella llamó como a 10 personas. Y ahí yo decidí, bueno, que ella va a hacer este trabajo de tratar de convencer a las personas, a sus amigos, a que hagan la entrevista debería ser compensada. Entonces yo sí tenía dinero en el subsidio que me habían dado que yo pude utilizar para poder pagarle por ese trabajo. Entonces ella me ayudó a reclutar como la mitad de mis entrevistados y el resto los encontré a través de diferentes formas o con un sampleo de bola de nieve se llama. Pero esa fue una experiencia increíble, me acompañó en algunas entrevistas, básicamente me ayudó a entrevistarlos y esa fue pues una experiencia increíble, especialmente ver cómo ella podía hacer las preguntas en una manera diferente en la que yo podía, porque ella los conocía. Y entonces ella decía, ¿y qué te parece sobre esto? No has mencionado nada sobre eso. Y, y a veces eso le ayudaba a las personas a recordar como que, oh, sí, yo no me había pensado en eso, pero ya me acuerdo. Y lo que yo aprendí sobre la ciudad de Houston, que yo no sabía antes, creo que yo no me di cuenta de que tanta organización había ocurrido para Harvey después de la tormenta. Y desde mi perspectiva, yo obviamente estaba en un estado diferente, por eso fue que de pronto no lo noté, pero se sintió como que las personas que yo conocía que habían sido impactadas de Harvey tenían que hacerlo solo. Y fue increíble saber de estos grupos que estaban tratando de ayudar a las personas porque no se sintió de esa manera, para asegurarse de que no se sintiera de esa manera en siguientes tormentas. Y Houston también es algo masivo, ¿cierto? Es grandísimo. Muchas de las mujeres que entrevisté estaban en la parte de afuera de la ciudad, entonces la ayuda no estaba llegando hasta ese punto. Entonces fue interesante ver a las personas hablar de Houston y la recuperación de Houston, pero no están hablando sobre Houston en totalidad. Fueron algunas de las cosas que yo aprendí. Aprendí más cosas. Fui a sitios donde nunca había ido antes, creciendo, cuando estaba creciendo, y hablar con personas en vecindarios que yo no conocía y estar
involucrada en voluntariado y metiéndome en reuniones comunitarias y ahora me siento mucho más involucrada con la comunidad de lo que me sentía antes. Melissa, veo que tenemos una mano levantada y tenemos una pregunta aquí en el salón. Pues gracias a Carson y a Mary por esas preguntas maravillosas. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la pregunta de Jennifer en el salón y después vamos a tomar la pregunta adicional en Zoom y después vamos a seguir con preguntas del comité. Entonces, dos preguntas más en este espacio sobre la defensa. Jennifer. Muy buen trabajo, Melissa. Qué buena presentación. Gracias por el trabajo que estás haciendo, por todas las contribuciones al campo. Y yo tengo una pregunta sobre la aplicación del purgatorio de aplicación. Y me pregunto si hay alguna investigación nueva en esa área que hayas encontrado y si hay algo que tú encontraste en las entrevistas con las personas relacionado a este concepto que de pronto puede ser una buena recomendación de política. Sí, buenas preguntas. Y ese término salió, creo que Lori fue la que lo dijo en parte de su retroalimentación y a mí me encantó, como que esa era una muy buena manera de describir lo que estaba ocurriendo. Tú lo escuchas y tú te puedes imaginar lo que significa. Así que sí, hay bastante información en la literatura al respecto. De pronto no exactamente sobre población inmigrante, pero diferentes grupos marginalizados, raciales y de género y otros grupos que están enfrentando desastres, perdón, retos cuando están pasando por el proceso de aplicación por una variedad de razones. Y hay muchos, muchos. Y yo estuve aprendiendo muchos de ellos y yo quería ver cómo esto se manifestaba para las personas inmigrantes en este estudio. Y yo lo que me di cuenta de que lo que hacía que las cosas fueran diferentes era ese sentimiento de anti-inmigración, ya fuera de discriminación pasiva o activa. Entonces, muchas de estas cosas salieron de las políticas. Esa fue la parte uno. La parte uno era tener ese contexto. Por ejemplo, los criterios de elegibilidad. Muchos de esos requerimientos específicos son cosas que la población migrantes y muchos otros grupos vulnerables no pueden llenar, no llenan esos requerimientos. Hay muchos retos. Entonces las personas como que se rinden y dejan de hacer las aplicaciones o los niegan cuando se aplican. Y muchas veces es como que, oh, tu aplicación está incompleta, entonces te vamos a negar la aplicación. Y las personas no entienden que pueden apelar, especialmente la población inmigrante, porque el gobierno les está diciendo que no, entonces ellos no van a luchar en contra del gobierno. Simplemente los procesos no son suficientemente claros y esa era parte de lo que las organizaciones estaban tratando de hacer, particularmente tratando de ayudarles sentándose ahí con ellos, traduciendo, primero para asegurarse de que eso estuviera en sus propios idiomas, especialmente español, típicamente en español, pero también sabiendo en cada paso qué era lo que necesitaban hacer. Entonces, si llegaban a un punto donde su vivienda no llenaba ciertos requerimientos, ellos podían decir que, ok, como que los títulos de la casa eran un problema. Por ejemplo, muchas casas son heredadas, entonces no tenían un título en su propio nombre. Y esto causa muchos problemas para las personas cuando están recibiendo asistencia. Entonces pudieron decir como que, ok, entonces te vamos a contactar con este amigo que conocemos, que es un abogado, te va a tomar pro bono, o sea, sin pago, para poder continuar con tu aplicación, en vez de decir, ok, sí, sin el título no puedes. Y si en esa ayuda ellos se hubieran rendido y o hubieran terminado la aplicación, pero después se queda perdido en purgatorio, donde no tienen ni siquiera idea de qué es lo que está ocurriendo. Y si no escuchan de ellos, eh, las personas dicen, no, pues obviamente entonces yo no estoy tan mal porque no me han podido dar la aplicación, o sea, no me han negado, en vez de seguir luchando para recibir la asistencia. Yo podría continuar, pero sí, eso es todo. Gracias, Melissa. Y la última persona en Zoom, sí, mi pregunta fue muy similar a lo que preguntó Jennifer, pero tú hablaste de estos dos grupos diferentes que estaban teniendo dificultades con con la aplicación. ¿Y cuál fue la diferencia principal en estos dos grupos? Uno le permitía a un grupo que fuera más activo para superar esa vulnerabilidad y el otro, pues no.
Sí, gracias, Channing. Qué bueno verte aquí. Mucho de esto fue debido a esas redes informales de contactos. En la literatura, nosotros asumimos que las personas solamente cuentan con la asistencia gubernamental o de FIMA, pero no siempre es así, no siempre es así, especialmente cuando tienes a personas que están estancadas en el purgatorio de aplicaciones. Algunas mujeres que recibían asistencia todavía estaban en el grupo de lucha continua. La asistencia no era lo único que estaba ayudando a las mujeres a seguir adelante. Entonces, esa ayuda informal juega un gran papel, especialmente tener ayuda de personas que, por ejemplo, saben cómo reparar casas. Y los inmigrantes son los que están haciendo que la ciudad se recupere después de un desastre. Pues cuando un desastre ocurre en su propia área, ellos pueden decir, ok, yo puedo hacer esto, yo puedo arreglarlo, y pueden hacerlo de manera correcta. También tienen contactos que pueden ayudar con materiales gratis o con donaciones. Y también capital social que era más alta, la capital social era más alta para las mujeres en la lucha que en la lucha continua, para las mujeres en el otro grupo que en la lucha continua. Y sus familias estaban por diferentes partes, estaban en diferentes países, así que fue mucha de esa red informal de contacto que de verdad los ayudó a seguir adelante. Gracias, Melissa, y gracias, Chani. Nosotros sabemos que también estás en la Biblioteca de Desastres Naturales, entonces queríamos decir qué tan poderoso es ver a personas aquí de tantas partes diferentes en la vida de Melissa, de su camino sociológico, al equipo de desastres naturales, compañeros de universidad, compañeros activistas, bienvenidos. Qué bueno es verlos y también amigos de todas partes y colaboradores con los que Melissa ha cultivado estas relaciones a través de su trayectoria. Y Melissa, muchas gracias otra vez por la presentación. Muchas gracias a los miembros de la audiencia. Esta es una defensa pública, así que ustedes se pueden quedar aquí, pero ahora lo que vamos a hacer por la siguiente hora es que vamos a transicionar y ahora los miembros comunitarios, miembros del comité van a hablar de sus preocupaciones, de sus apoyos. Y en este momento, Melissa y yo tenemos 100 páginas de retroalimentación. Ella no necesita escuchar nada más de mi parte. Y también respuestas escritas de parte de Melissa, porque nosotros hemos tratado esta disertación como una jornada, una trayectoria. Y revisamos y volvemos a presentar el trabajo. Y ella ha sido extraordinaria durante todo el camino tomando mi retroalimentación e integrándola. Entonces yo, durante esta parte de la defensa, yo voy a estar escuchando y voy a estar tomando notas para Melissa sobre peticiones, preguntas, comentarios de parte de su comité. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos dos miembros adicionales en la sala y dos miembros que están aquí en línea. Y vamos a pasar de aquí a allá. Así que vamos a tener una lucha entre Jill y Rachel. Uno de ustedes dos quiere salir primero y después Christy o Celeste. Les vamos a pasar la palabra a ustedes y después regresaremos aquí a la sala y después otra vez a Zoom para que podamos escuchar de cada uno de los miembros del comité y después vamos a tener tiempo para tener diálogos en el comité. Jill y Rachel, o uno de ustedes, ¿quiere salir primero? ¿Quiere hablar primero con sus preguntas o comentarios? Rachel ganó. Yo no sabía que yo era tan fuerte. Ah, ¿pueden escuchar a Rachel? Ok. Primero que todo, gracias, Melissa, por una disertación maravillosa. Yo de verdad disfruté leerla, aprendí mucho de ella y particularmente me llamó la atención los datos de tu entrevista y todo lo que encontraste en esas entrevistas con las mujeres sobre sus experiencias. Habían muchos detalles fascinantes en estas entrevistas que me ayudan a mí a entender qué tipos de retos son los que enfrentan.
cosas como que la falta de tener licencia de conducir o la falta de acceso a un vehículo. Y lo que esto significa en una ciudad como Houston, ¿cierto? Donde hay transporte público limitado, es una ciudad grandísima, no se puede caminar en ella. Entonces, sí, yo pienso que aprendí muchísimo de leer tu disertación. Gracias. Creo que la pregunta grande que yo quería hacer en este momento es que tú me hables un poquito más sobre las conexiones entre la conexión teorética y empírica entre las organizaciones basadas en la comunidad, de esa parte de la investigación, y las entrevistas con las mujeres. Y yo pienso que me llamó la atención cuando estaba leyendo ese capítulo, enfocándose en las organizaciones basadas en la comunidad. No fue sino hasta el final de ese capítulo que empecé a ver algo sobre género y trabajar con mujeres en la comunidad. Y como que me impactó que fue básicamente durante la pandemia del COVID-19 que ellos empezaron como que a aumentar su interés y a pensar sobre el género y cómo el género era importante en esta situación. Me pareció interesante. Y también tuvo más sentido para mí al final de la disertación, cuando tú dijiste que las mujeres que entrevistaste, en su mayoría no habían recibido asistencia de organizaciones basadas en la comunidad y en muchos casos ni siquiera sabía que existían, lo cual yo pienso que es un punto muy importante, de pronto uno que podrías hacer mucho más temprano en ese capítulo, en la disertación, porque me sugiere que el género no ha estado muy presente en la agenda de muchas de esas organizaciones comunitarias y que ahora sí lo es. Entonces me pregunto si puedes hablar un poquito más sobre esto y hablar sobre. Ok, tú viste este proceso desarrollándose en las organizaciones basadas en la comunidad y no gubernamentales, como que teniendo más conciencia sobre el género o empezar a hacer más esfuerzo para contactar con las mujeres o minorías, pensar o que empezaron a pensar sobre este tipo de problemáticas. Básicamente me gustaría escuchar un poquito más sobre cómo ese proceso parece estar funcionando o ocurriendo y cómo piensas tú que se puede hacer una diferencia aquí en adelante. Sí, muy buena pregunta y gracias por todo y por tus palabras bonitas. Pero sí, esa es una gran parte. Lori lo había llamado como que no es una historia bonita, ¿cierto? Como que tienes políticas y hay barreras, y después una organización entra y ayuda a las mujeres, y después las mujeres se pueden recuperar con la ayuda de la organización, porque muchas de estas mujeres no tenían esa ayuda tampoco. Entonces, esa fue una de las cosas que encontramos y una de las cosas que me interesó más, porque sí es cierto. La mayoría de las organizaciones no hablaron activamente sobre género, justicia de género, o tuvieron diferenciación entre sus respuestas, particularmente en la recolección de datos del 2019. Como que esto es lo que estamos viendo con sobre las mujeres en particular. Había como que una discusión neutra en relación al género, lo cual es interesante. Y yo sí tengo las demografías de los proveedores, pero pues estuvo dividida muy balanceadamente en relación al género. Entonces fue algo interesante de encontrar, ¿cierto? Como que estas organizaciones no estaban siendo dominadas por los hombres, pero el género no era un gran enfoque. Enfoque era como que en ser antirracista y asegurarse de que los recursos se llevaran a minorías raciales, incluyendo los inmigrantes, pero era neutral en género. Y en la pandemia hubieron dos cosas. Yo específicamente les pedí que hablaran sobre lo que ellos estaban viendo en relación a género en las segundas entrevistas, pero la mayoría de esa conversación estaba relacionada a la pandemia. Aparte de eso, no lo hablaron. Entonces, yo pienso que hay un proceso ahí que la pandemia hizo que esto fuera mucho más obvio,
O sea que las mujeres estaban siendo impactadas de manera diferente. Y cuando muchos de ellos estaban diciendo como que no hay mucha diferencia con otros tipos de desastres. Y hubo un proveedor que pausó y dijo, no, ahora que tú lo dices, las mujeres sí son las que están haciendo la que están aplicando más. Así las personas llegaran como parejas o como familia, las mujeres eran las que estaban liderando ese proceso. Entonces se volvió como un proceso de pensamiento, como que, oh, no habíamos pensado sobre esto antes. Y ahora empezaron a pensarlos, empezaron a reconocerles. Pero yo no lo he visto en ninguna otra manera. Yo no lo veo como que en sus materiales de la página web. El género fue algo que yo busqué en los reportes organizacionales, en el análisis de reporte, y en ellos hablaron sobre la minoría racial y otras poblaciones comparados con documentos gubernamentales. Ellos fueron los que más a menudo críticamente examinaron algunos de esos problemas, pero no lo hicieron en relación al género. El género no estaba en todos esos cuatro tipos de documentos, como que en realidad no es un gran enfoque por no sé por qué razón. Y me gustaría hacer más preguntas al respecto, especialmente sobre cómo entra en la misión de la organización de una manera general. Pero sí, es un muy buen tema para poder investigar más adelante, especialmente pensando en ayudar a la recuperación de las mujeres, asegurarnos de que no estemos neutral basado al género, sino que estemos enfocándonos en las mujeres. Yo hablo mucho sobre las políticas. Las políticas no deberían ser neutrales racialmente o en género, pero las organizaciones basadas en la comunidad también deberían activamente mirar el género. Entonces, sí, se habló un poquito de esto en la disertación y Lori y yo hablamos de que tenemos que seguir avanzando sobre el trabajo o mover el capítulo sobre las mujeres más arriba en la disertación para que pueda ser publicado. Si es para que sea publicado, que tenemos que liderar con esas experiencias, como abordar estas problemáticas que no salieron al principio, sino hacia el final del capítulo, porque tenemos que mover sus voces hacia arriba, ¿cierto? En los capítulos para que sus voces se escuchen fuertemente. Gracias. Gracias, Rachel. Christy, como tienes tu cámara prendida, Christy o Celeste, Celeste, yo sé que estás en el carro. ¿Es posible seguir primero? Porque yo estoy tratando de manejar. Sí, sí. Yo sé que estás en tercer y estás haciendo muchas cosas hoy. Gracias por sacar el tiempo para estar aquí. Entonces, sigue tú. Gracias. Me disculpo, mi esposo tuvo que salir de la ciudad y mis hijos tienen un calendario mucho más ocupado que yo en estos días. Así que me disculpo y espero que la conexión se quede aquí. Primero que todo, me encantó tu disertación. Es maravilloso ver todo el trabajo que le has puesto y lo que has sacado. Voy a decirte lo que yo amé en particular. Me encanta el acercamiento que puedas tener un análisis de políticas y las entrevistas, como que tener toda esta información es muy rico, es muy enriquecedor. Otra cosa que me gustó es el análisis multinivel, mirar la organización estructural e individual. Me encanta la atención que le pusiste y yo pienso que es una contribución muy importante a la discriminación activa y pasiva. Yo pienso que esto de explícito e implícito todavía es muy importante. Y lleva a la otra parte que me encantó, que fue el análisis interseccional. Y es este análisis interseccional y la manera en la que le pone atención a la discriminación pasiva. De verdad fue increíble. Esas fueron las cosas que me llamaron la atención y que me encantaron. Y disculpe, me estoy hablando muy rápido. Voy a tratar de hablar más despacito.
Ahora, sobre mi sugerencia, una de las cosas que tú dices es el final, es que lo que tú encuentres no son generalizables, y yo pienso que sí son, especialmente por esas contribuciones que tú has hecho, que tú has brindado ese análisis interseccional y has demostrado la necesidad de que haya más análisis interseccionales para poder apoyar a estas mujeres, para poder verlas y sus experiencias. Y esto tiene que ser parte de políticas, pero también, como tú mencionaste, tiene que ser parte de prácticas institucionales. Entonces, para organizaciones de abogacía y de servicio, para poder tener este análisis interseccional, pero también sus prácticas, las prácticas son clave. Y algunas de las sugerencias que tú hiciste sobre qué se puede hacer para cambiar esto, yo pienso que sí, traer estas experiencias de las mujeres hacia el principio de la disertación y resaltar estas experiencias para que sean partes del análisis continuo y práctica de las organizaciones. Yo pienso que esto es clave. Y esas fueron una de las cosas que yo pensé. Lo otro que yo pensé fue que a medida que estás pensando, como que em, a medida que estás tratando de avanzar tu alcance interdisciplinario, algo que yo pienso que sería útil para ti es como que literatura de institución de género que toma una dirección más interseccional y tiene mucho lenguaje, que es lo que tú estabas haciendo con tu análisis organizacional y ese análisis de activo y pasivo. Y yo pienso que sería muy bueno revisarlo. Y la razón por la que yo digo institución en vez de organización es porque esa categoría en la literatura, estoy hablando de las reglas del juego, no las formales de políticas únicamente, sino también las informales, las que están en práctica. Pero tú estás haciendo todo ese trabajo ahí, lo muestras también en la teoría, pero yo pienso que te daría más lenguaje, como que las palabras correctas, y va a resaltar el trabajo que tú estás haciendo. Entonces, esos fueron algunos de los pensamientos que yo tenía y algunas sugerencias si tú estás pensando en el libro, porque yo pienso que todo esto es muy bueno. La disertación es increíble, pero yo pienso que este va a ser un libro muy impactante. Así que estas son algunas de las ideas que yo tenía. Entonces, una pregunta que voy a hacer es la pregunta que yo usualmente hago, porque leo muchas disertaciones, es si tú tuvieras más tiempo para trabajar en el proyecto, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? ¿Y cuáles son las siguientes etapas de esta investigación? Y no solamente para seguir avanzando con la literatura, sino también las prácticas. Bueno, primero, gracias, Celeste, por tomar el tiempo para estar aquí. Me encanta ver cómo estás pudiendo manejarlo todo al mismo tiempo. Me encanta, me encanta. Gracias por tus comentarios y tu retroalimentación. Me encanta que tú dices que tú sí crees que esto puede ser generalizable. Me encantaría hablarlo más en la disertación. Yo te escucho con lo que dices sobre el lenguaje, sobre las palabras correctas. A mí sí me encantaría leer más al respecto, aprender más al respecto para el libro. Y yo no estoy como que muy comprometida con la palabra organización en vez de institución. De pronto fue bastante repetitivo si porque yo llamaba dinámicas de poder institucional, entonces no quería repetirme tanto. Especialmente si hay más investigación al respecto, quiero leerlo y añadir a la conversación. Y ahora sobre tu pregunta sobre hacer algo diferente. Yo pienso que hubiera podido hacer muchas cosas diferentes. Y yo pienso que lo primero es cómo aprender a hacer este trabajo, porque yo lo he hecho más pequeñito, como artículos o proyectos de investigación y he aprendido de muchas otras personas, pero hay ciertas cosas que tú no puedes aprender sino hasta que tú las hagas. Y aún así depende de cada proyecto.
Entonces yo estaba tratando de sacar cosas de otros proyectos en los que había trabajado como asistente y replicarlos, pero no funcionó de la misma manera. Entonces la mujer de ahora, mía, o sea, yo ahora le diría a la mujer que empezó a hacer esto, como cómo hacer las entrevistas de manera más rápida, cómo mantenerme más a tiempo, porque yo estaba como que estancada con una sola cosa por 3 o 4 meses. Entonces, Ana, habrían cosas que yo hubiera podido cambiar. En un mundo ideal, yo hubiera estado haciendo recolección de datos y análisis de manera simultánea, porque yo pienso que muchas de las cosas que salieron en la recolección de datos, yo me pensaba como que, ay, hubiera sido muy bueno poder hacer esta pregunta a los proveedores. O o cuando estaba revisando las políticas, como que yo revisé las políticas después de la entrevista. Entonces, yo pensaba, oh, hubiera sido muy bueno hacer esta pregunta a las mujeres o a los proveedores. Entonces, esa es la vida de un estudiante de doctorado. Pero en un mundo ideal, eso es lo que yo hubiera hecho. Sí, hay muchas otras cosas que hubiera querido hacer de manera diferente, hasta con el mismo análisis. Pero ahora puedo tomar estas lecciones para lo que haga después y voy a hacer mejor trabajo más adelante. Y el siguiente paso, yo quiero sacar esa información, llevársela a los proveedores y trabajar con ellos para ver qué sería, o sea, cómo les puedo entregar esto de una mejor manera. Por ejemplo, ellos quieren una presentación de este tipo. Obviamente yo voy a estar compartiendo esta grabación en todas partes. Por eso era que yo la quería en español también. Eso es lo primero. Y quiero volver a hablar con todas las mujeres con las que hablé y compartir esto con ellas. Simplemente hablar con ellas, compartir con ellas, mantener esa conexión y publicar esto. Poder sacar lo que yo he encontrado para que el mundo lo vea. La disertación fue grandísima y aún no incluyó todo. Entonces, yo sé que van a haber artículos que van a salir de aquí que van a poder complementar ese libro. Entonces, yo quiero sacar lo que he encontrado y ver a dónde me lleva esto, de pronto explorar esto en otras ubicaciones. Am, de pronto podemos hacerlo en otros desastres. De pronto después, doctora, podemos hacer investigaciones sobre los incendios, cómo se manifiesta eso en otros desastres, en otros estados donde hay diferentes políticas. Entonces, de hecho, pienso que ahí es donde te está diciendo que sí es generalizable, ¿cierto? Que se puede hacer en otros estados y comparar y contrastar y aprender qué es lo que se está haciendo y cómo van las cosas. Entonces, gracias, Celeste. Gracias, muy buen trabajo. Gracias, Celeste. Ahora le vamos a pasar la palabra a Jill. Hola a todos. Melissa, muy buen trabajo. Ok, te voy a poner así para poder verte. Voy a verme a mí misma aquí entonces. Muy buen trabajo. Sigo pensando sobre como cuando nos tocó cerrar todo en el 2020 y estábamos en la clase y tú nos enseñaste a todos cómo utilizar Zoom, no sé si te acuerdas, pero sí, yo de verdad te aprecio a ti, aprecio tenerte en mis clases y poder trabajar contigo fue maravilloso porque traes muchas fortalezas en esa disertación tan grande. Yo creo que yo nunca había leído una disertación de 400 páginas, eso fue lo primero, una primera vez para mí. Fue reportada de manera muy meticulosa. Yo aprecio el nivel educativo e impresionante en la que revisaste tus análisis con un compromiso a la interseccionalidad, en un acercamiento de diferentes niveles. Tomé muchas notas sobre la manera en la que yo enseño, como que, oh, esta es una muy buena manera sobre hablar sobre las dimensiones de género, sobre cómo se cómo se maneja la migración. Así que gracias. Para mí, yo paso mi tiempo en el espacio de personal de agencias gubernamentales y las dificultades dentro del personal para poder defender y
tratar de cambiar las prácticas en las agencias gubernamentales. Así que me llamó mucho la atención esos capítulos iniciales, 4, 5 y 6, creo. Y me encantó. Tú de verdad hiciste un gran trabajo ahí al principio en el capítulo 4 cuando estabas hablando, como mencionó Celeste, sobre la naturaleza discriminativa activa y pasiva de las diferentes políticas. Y ese marco que le diste y fuiste muy clara y concisa en tus descripciones de los diferentes tipos de políticas que son discriminatorias, aun cuando son neutrales en relación a la raza, en apariencia, y neutral dependiendo del personal, que usualmente tienden a ser muy neutrales. Pero tú muestras este esquema que puede ser algo muy bueno para un reporte para las agencias gubernamentales sobre lo que pueden hacer diferente. Hay muchas otras cosas que yo podría decir sobre el capítulo de metodología y el adendo. Yo voy a recomendarle a mis estudiantes de maestría que sigan este modelo, porque ha sido fabuloso. Has dado unas contribuciones grandísimas y, y yo estoy de acuerdo con Celeste. Yo pienso sobre ese comentario al final de que lo que tú has encontrado no es generalizable. Deja de decir eso, porque tú no estás dándole tanta importancia a tu propio trabajo. Tú no puedes decir que lo que le pasó a estas mujeres en Houston es lo mismo que en todas partes. O sea, no es todo generalizable. Entonces, tu tarea es identificar qué es generalizable y cómo. Entonces, lleva esto como tu tarea de aquí en adelante. Entonces, yo quiero hablar sobre ese punto que en parte uno, quiero hablar de la parte uno. Tú haces tu pregunta como qué también estos documentos gubernamentales consideran la vulnerabilidad y tienes diferentes versiones de esa pregunta que tú respondes en esos capítulos. Y después tú lo analizas y después tú dices, esto muestra que estas agencias de verdad no están manejando la vulnerabilidad tan bien cuando están manejando los desastres. Y lo que tú encuentras es decepcionante de leer, no es sorprendente, pero es decepcionante, porque si tu interés es poder identificar, empecemos con esta pregunta. Empecemos con esta pregunta, ¿qué también las agencias están manejando la vulnerabilidad a medida que están tratando de mitigar el impacto de desastres? Mi pregunta para ti es, ¿qué otra manera podría responder esa pregunta? Tú te acercaste con un acercamiento metodológico y yo tengo algunas ideas de por qué te acercaste de esa manera, pero yo quiero escuchar por qué escogiste el acercamiento que escogiste. Y después otra pregunta relacionada es, ¿cuáles son las limitaciones que tú ves? Porque todos los acercamientos tienen limitaciones. ¿Y de qué otra manera puedes mejorarlos? ¿Qué otros métodos puedes utilizar? Y yo me estoy enfocando en esto porque yo veo que hay una gran oportunidad para tú poder decir con claridad para los agentes gubernamentales. Ellos necesitan recomendaciones concretas como de la manera en la que pueden cambiar prácticas existentes. Si tú tienes aliados en agencias gubernamentales que quieren convencer a sus colegas a que hagan el trabajo de manera diferente. Entonces estoy tratando de ayudarte a pensar para las siguientes partes de tu investigación, ¿qué más podrías hacer para poder desglosar esto un poquito más, para que te permita brindar guía más concreta a las agencias sobre cómo hacer mejor su trabajo? Esa fue una manera dije muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué escogiste este acercamiento? ¿Cuáles son las limitaciones y qué otras cosas podrías hacer para poder brindar más guía a las agencias para que trabajen de manera diferente? Ok. Muchas gracias, Jill, por todos los comentarios. Discúlpame que te hice leer una disertación de 400 hojas. No, yo no me siento mal. Yo sí le dije a Lori cuando estaba implementando la retroalimentación, yo decía como que, wow, estos capítulos con esta retroalimentación son mucho mejores, pero son mucho más largos.
Y yo pensé que ella me iba a decir: "No, tienes que ir y quitar todo eso". Y ella me dijo que estaba bien, así que yo dije: "Okey, está bien, el comité va a recibir una sorpresa de 400 páginas". Pero sí, yo empecé con documentos que estaban disponibles para el público, porque yo pienso que nos dice mucho sobre qué es lo que está informando lo que está ocurriendo. Y en las entrevistas, yo pienso que sí, me hubiera gustado hacer las entrevistas y un análisis de literatura al mismo tiempo, como que esto es lo que las personas me están diciendo, pero esto es lo que está siendo implementado. De pronto tienen diferentes metas, de pronto, yo diría que la mayoría están tratando de no discriminar, pero eso no es el trabajo que están haciendo. Por eso es lo que este trabajo es, ¿cierto? Hacer que la asistencia esté disponible para que las personas puedan recuperarse después de sus pérdidas, de los desastres. Pero lo que yo estoy viendo con esa discriminación pasiva es que aunque no sea la intención ser discriminatorios, están teniendo esos resultados. Entonces yo pienso que los documentos están revelando algo que las entrevistas no mostrarían inmediatamente, pero la limitación más grande es que yo no tengo una idea de cómo estas políticas y prácticas llegaron a ser. Entonces no tengo mucho contexto para saber exactamente quién decidió estas cosas, quién estaba involucrado, por qué se decidió esto o lo otro. Entonces, no tengo contexto de por qué decidieron sobre algún criterio de elegibilidad y no otro. Entonces, de pronto hay razones específicas o razones institucionales de lo que yo no tengo contexto. Y esto es algo que las entrevistas me pueden dar más información sobre el por qué estas políticas, por qué esos documentos de planeación fueron creados de la manera en la que fueron creados. Que yo quería empezar con las políticas por esa razón. También, para ser honesto, fue un poquito más fácil utilizar este conocimiento y poder tener el conocimiento por sí. Y de verdad me gustaría poder hablar con el personal que están creando estas políticas, estos planes, estas prácticas, pero así yo tendría algo que presentarles. Yo no llegaría así como ciega, ¿cierto? O sin nada, sino que yo tendría algo que podría mostrarles. Como que yo no estoy diciendo que tú estás siendo discriminatorio, pero los resultados que están ocurriendo sí son discriminatorios. Yo sé que esto no es lo que tú quieres, lo que ustedes quieren, pero es lo que está ocurriendo. Y yo de verdad pienso que ellos aceptarían lo que se les mostraría, así que me gustaría, por eso me gusta tener esa información. Y yo pienso que las entrevistas son una buena manera de empezar conversaciones, como cómo obtenemos esta información de parte de ellos, pero cómo podemos también tener conversaciones. ¿Cuáles son mis puntos ciegos? Se preguntarían ellos. Y hemos tratado de hacer esto en otros proyectos y no funcionaron, como que no respondían muy bien. Pero yo también sé que tú pudiste hacer uno de estos proyectos y has tenido muy buenas respuestas, así que yo hablaré contigo sobre cómo lo puedo hacer de esa manera. Pero sí es imposible hacerlo todo a la vez. Así que me siento feliz de tener este contexto ahora y el contexto de pronto de haber trabajado encima o las personas en el centro de desastres para poder hablar y poder comunicarles esta información sin que sea tan académica, sino que sea corto, conciso, algo que de verdad puedan utilizar, que encuentren útil. Esos son partes de mis siguientes pasos. Sí, suena muy bien. Y sí, yo sé que todo el mundo en cualquier proyecto toma decisiones sobre qué métodos utilizar y todos tenemos tiempo limitado y tenemos que tomar esas decisiones. Y tú tienes toda la razón, las entrevistas con las personal de las agencias te pueden ayudar a identificar cómo se crearon estas políticas. Pero yo diría que estos documentos de políticas no son los resultados que te tenían a ti preocupadas. Lo que a ti te tenía más preocupada era cómo se implementan en las agencias
cuando se brindan los servicios a los participantes de investigación y otros miembros de comunidades marginalizadas y más generalmente a los miembros del público. Entonces, sí, piensa sobre las entrevistas y sí, yo puedo hablar contigo sobre cómo tratar de que esas entrevistas sean significativas. Y yo no sé lo suficiente sobre el mundo de asistencia a desastres o preparación, pero yo me pregunto si de pronto hay otras maneras en las que tú puedes hacerle un seguimiento más específico sobre lo que está siendo hecho en las oficinas de estas agencias. Mm, De pronto pedir récords públicos, otros mecanismos a nivel estatal, para poder documentar a quién se le está dando servicios, qué aplicaciones se están negando y por qué razón. Y yo sé que hoy no tenemos tiempo para hablar de eso y de pronto no sea posible. Las personas en el campo me pueden decir si sí o si no, pero yo pienso que esos eran los resultados que tú querías encontrar. Y los pasos que has tomado ahora eran los pasos que se tenían que tomar. Tenías que hacer tu tarea. Hiciste muy buen trabajo. Gracias, Joe. Cristi, te paso la palabra. Sí, gracias. Debo ser la cuarta persona que lo dice, pero esto fue algo maravilloso de leer. Y tú has estado ocupada. Ha sido muy divertido ver el desarrollo de este proyecto, pero yo estaba pensando, desde la propuesta de la defensa de disertación, y tú tomaste cada uno de estos comentarios muy seriamente y tú los utilizaste y fortaleció tu disertación de unas maneras maravillosas. Y yo pienso que has recibido muy buena retroalimentación adicional, pero desde claramente definir el concepto, los análisis, ha sido maravilloso ver y leer, y como todas las demás personas están diciendo, los múltiples niveles de análisis y la amplitud. Las personas hablan de que, ok, estos son simplemente unos punticos pequeños en las vidas de las personas, pero en realidad estamos mirando lo que ocurrió antes de Harvey, durante Harvey y después durante la recuperación. Es bien comprensivo y da una idea muy amplia de lo que las personas experimentan durante los desastres y que está muy bien situado para poder tener conversaciones de política. Y yo no me preocuparía de que esto no es una historia bonita. Me siento muy sospechosa cuando me muestran una historia bonita. Es desordenada, es complejo, está llena de contradicciones, hay batallas. Yo pienso que a menudo ese es el mundo real. Así que yo no me preocuparía sobre la falta de que algo sea directo y bonito. Y eleva tu fortaleza al utilizar la interseccionalidad en tu análisis. Yo noté, las personas estaban comentando en la primera parte, en la segunda parte, así que voy a hablar sobre la tercera parte, sobre las entrevistas con las mujeres de origen mexicano. Y en esas partes en particular, yo tenía una pregunta de metodología y segundo, regresamos a este tema de generalización. Yo de verdad aprecio la creatividad metodológica y espontaneidad que tuviste cuando estabas en el campo. Tú hablas de cómo decidiste compensar al reclutador, porque eso es bastante trabajo. Yo veo que pasó naturalmente y tuvo sentido, pero yo me preguntaba si de pronto podrías hablar sobre cualquier efecto de esa estrategia, porque es una estrategia poco común. Como que sí, qué bueno, me alegra que estés compensando por ese trabajo invisible que está haciendo. Pero a la misma vez no sé si esto te llevó a tener una muestra en particular o si de pronto había algunas dinámicas de poder entre el reclutador que estaba siendo compensado en ese momento y el entrevistado o cualquier reflexión sobre cómo se vio esto en tus datos y si de pronto esto es algo que tú le recomendarías a otras personas, de pronto hay algunos problemas éticos que hayas encontrado.
porque yo pienso que es una investigación con sujetos humanos, ¿cierto? Entonces, dice, mira cómo el investigador está interactuando con los entrevistados, pero ahora tienes esta persona en la mitad, el que está siendo pagado. Entonces hay que tener barreras de protección. Pues no sé, me estoy preguntando qué piensas al respecto. Veo cómo puede ser efectivo, pero si tienes algo, cualquier cosa que quieras compartir, me encantaría escucharla. Y la segunda pregunta sobre tu muestra de mujeres de origen mexicano, y yo pienso que tres personas ya están hablando sobre generalización. Yo no veo la parte empírica como generalizable, pero ese es el punto de fortaleza. Personalmente, yo no esperaría que esto aplicara a todas las mujeres o a todas las mujeres de origen mexicano, ¿cierto? Ese es el punto de la interseccionalidad. En vez de pensarlo como una debilidad del estudio, yo pienso que es una fortaleza. Tú estás enfocándote en las diferentes interseccionalidades, identidades y situaciones de estas mujeres para poder decir cómo las han afectado, cómo han hecho que sean vulnerables en tantos niveles de vulnerabilidad, que como las personas que están creando las políticas tienen que pensar al respecto sobre estas identidades categóricas y separación en la que usualmente pensamos. Entonces yo estaba mirando tu muestra, yo estaba interesada en lo que escogiste de tus palabras, en el lenguaje que escogiste. Este es un estudio de inmigrantes de clase trabajadora, mexicanos, mujeres en Texas y en Houston en particular. Pero si estás pensando en contexto local y también tu idioma dominante es español. Entonces yo me imagino que tú hubieras entrevistado a otra muestra es similar, pero de pronto más privilegiada. Entonces, de pronto, algunas otras personas eran documentadas, otras eran de clase media y hubieras encontrado algo diferente. Yo sé que esos no fueron parte de la muestra, pero me pregunto, ¿cómo ves tu muestra particular de sujetos que de pronto dio una indicación de los resultados que estabas buscando? Siento que lo que has encontrado son muchas políticas anti-inmigrantes, las personas que están indocumentadas aquí no tienen licencia de conducir, no tienen la oportunidad de tener una licencia de conducir, lo cual no es igual en todos los estados. Entonces, eso es bastante específico sobre Texas y sobre este grupo de mujeres. Y yo me enfoco en el que solamente 22% estaban en la fuerza laboral. Entonces, también pensando en las dinámicas de poder en sus relaciones heterosexuales. Y esto no es para decir que estudiaste una muestra muy pequeña, sino que de verdad te hace pensar sobre lo que has encontrado en el contexto de interseccionalidad de las mujeres con las que trabajaste. Y si ese hubiera sido el caso comparado con mujeres que sí podían manejar o que de pronto tenían más poder, y usualmente eso también está relacionado a madres. Y eso no lo vi en las estadísticas, pero parecía que la mayoría eran madres. Entonces, no sé si tienes algún pensamiento o comentario sobre la muestra misma. Y yo estaba esperando leer eso en la conclusión, pero aparte de decir que no fue generalizable, lo que yo estaba diciendo, de ahora en adelante, de pronto puedes enfocarte en el contexto regional, local, y también pensar en este grupo en particular de mujeres y sus vidas y cómo esto puede dar información a las diferentes capas de vulnerabilidad. Muchas gracias, Christine, por todas tus palabras tan amables. Me encantan estas preguntas. Pues vamos a empezar con la primera sobre los dilemas éticos de trabajar con un socio de investigación. Yo pienso que sí, hubieron diferentes momentos en los que me tocó detenerme y pensar y tomar una decisión sobre cuál podría ser la mejor opción. Lo principal, lo que me tenía preocupada es que de pronto pudiera como que impulsar o animar a una persona que tomara la entrevista solamente porque ella quería ser pagada y que esa persona hiciera la entrevista porque quería que a la otra persona le pagaran. Entonces,
tuvimos que tener una conversación sobre compensación. Cada vez que me reunía con alguien, sentarme y hablar con ellos, yo les preguntaba, oh, ¿qué te mencionó la otra persona sobre mí? ¿Qué te dijo que era lo que yo estaba haciendo? Y después contarles un poquito más sobre lo que yo estaba haciendo. Y muchas veces yo me daba cuenta de que ellos no tenían mucha información y estaban con una barrera protectora. Como que decían, como que no estoy segura de si quiero estar aquí, pero voy a estar aquí porque yo confío en esta otra persona. De pronto querían la tarjeta de regalo que iban a obtener, ¿cierto? ¿Quién sabe? Y muchos de ellos, después de que yo hablaba con ellos y les decía sobre lo que era, y yo hablo de eso en la disertación, eh, como que después de que ya yo les decía lo que era, decían, oh, es para la escuela. Y ahí era como que muchos de ellos ya empezaban a relajarse. Y después de que ya se dan cuenta de que como que yo no era del gobierno de pronto esa era una de sus preocupaciones, como que no querían compartir su información privada, como que una persona me preguntó que si esto le iba a meter en problema cuando diera la entrevista. Entonces, sí, después de la conversación inicial es donde nos dábamos cuenta de si estaban interesados. Del, de algunos no me di cuenta de que querían estar interesados, entonces no los entrevisté, porque yo hablé con ellos por teléfono primero. Teníamos una conversación inicial en el sitio y tú puedes saber después de la conversación por teléfono si estaban interesados o no. Pero con algunos de ellos no me pude dar cuenta sino hasta que ya estábamos ahí en persona, como que de verdad no querían hacer la entrevista o no. Si yo ya estaba ahí en persona, yo les hacía unas cuantas preguntas, les daba su tarjeta de regalo, pero yo no utilizaba esas entrevistas. Fueron partes de las entrevistas que no terminé utilizando. Y también hubieron algunos problemas como que la persona reclutaba a alguien que no era mexicano y yo no quería decirles que no, entonces yo les entrevistaba y les pagaba de todas formas, pero no los incluía en el análisis. Pero hubieron bastantes ocasiones así como que me tocaba tomar alguna decisión en ese momento y yo usualmente tomaba la decisión que como que yo voy a simplemente darle una entrevista a esta persona, completar el requerimiento para poder pagarles, pero de pronto no utilizar esos datos necesariamente. Se sentía como que moralmente incorrecto, como que yo tampoco quería tomar sus datos y yo no sentía que ellos le hubieran dado sus datos o esa información con libertad. Pero tampoco quería no pagarles, se les daba el pago de todas formas. Pero yo pienso que esos sí son problemas que van a salir en cualquier momento, sin importar quién está haciendo el reclutamiento. Y eso ocurrió, lo he visto ocurrir en otros proyectos. No voy a hablar al respecto porque no es relevante para el estudio, pero hay problemáticas que ocurren en todos los estudios. Y esto fue algo particular al que yo le estaba poniendo atención, porque era un reclutador diferente que estaba haciendo el trabajo, o sea, no era yo. Y ayudó que después de ahí tuve diferentes personas que llegaron como en cascada de bola de nieve. Entonces yo sí pienso que obtuve diferentes personas, mujeres de diferentes vecindarios, que ayudó a diversificar. Una vez que ya empecé a reunirme con mujeres, hicieron la entrevista, se me dijeron, no, esto fue maravilloso, yo de verdad disfruté la conversación y referían a otras personas. Y de pronto no, la mujer original dijo como que, oh, yo recluté a estas personas y me dieron una tarjeta de regalo. Yo no les mencioné nada, o sea, yo no les dije que si reclutaban a cierta cantidad de personas le iba a dar una tarjeta de regalo, sino que simplemente cuando ya reclutaban a alguien más, yo les daba la tarjeta y estaban sorprendidas. Pero sí, yo sentí como que "Hey, ellos pusieron este esfuerzo, y yo tengo el dinero, para eso es que tengo este dinero de subsidio, entonces me encantó poder hacerlo. Hay muchas otras cosas que puedo decir al respecto, pero con la muestra de personas está conectada con esta decisión de
que me llevó a esta decisión de trabajar con este miembro de investigación comunitaria. Inicialmente yo iba a pedirle a las organizaciones comunitarias que reclutaran para mí. Yo hablé de eso durante mi propuesta, ese fue mi plan original, pero estaban muy ocupados. No funcionó de esa manera y por eso fue que obtuve ese dinero para poder pagar a la mujer que iba a reclutar. Fue como un estipendio de parte de la organización, de las organizaciones, como un gracias. Pienso que si yo hubiera seguido con el plan inicial hubiéramos tenido un estudio diferente, porque serían mujeres a las que ya estaban recibiendo la ayuda. Así que pienso que fue un beneficio no hacerlo de esa manera, tener una persona externa que está conectada, pero que no está conectada con los centros de organización comunitaria, como que ahora tengo todas estas otras personas que no están recibiendo la ayuda que las organizaciones dicen que sí están dando. Yo pienso que me llevó a conocer a muchas personas que yo no hubiera podido conocer si hubiera continuado con mi posición inicial de reclutamiento con las organizaciones. Y las voces de estas mujeres usualmente no se escuchan tanto como las voces de las mujeres que ya están recibiendo la ayuda en las organizaciones comunitarias. Y estos son como que grupos pequeños de mujeres que tienen unos ingresos mucho más bajos que la población general en Houston tienen. Perdón, estoy mirando. Voy a compartir mi pantalla para que todo el mundo pueda ver lo que yo estoy viendo. Mi cuadro demográfico. Oh, no. Muchas personas en esta muestra no estaban participando formalmente en la fuerza laboral. Y eso fue algo que Lori mencionó, como que el porcentaje de mujeres latinas en la fuerza laboral es mucho más alta que esa que está pasando aquí. Y yo pienso que esta fue una gran parte, ¿cierto? La manera en la que yo recluté y cómo obtuve acceso a ellos debido a tener conexiones con alguien que vivía donde vivían, que era en la parte externa de la ciudad. El nivel de educación era mucho más bajo en mi muestra que en el resto de la ciudad. Yo pienso que todo esto contribuyó a esta historia en particular y que hubiera sido muy diferente si yo hubiera reclutado de una manera diferente, en un sitio diferente en la ciudad. Pienso que hubiera sido muy diferente. O hubiera entrevistado a mujeres que estaban empleadas formalmente. Entonces yo pienso que yo personalmente me siento feliz de que ocurrió de esta manera y yo pude contar la historia de estas mujeres. Tú mencionaste madres. Sí, 50% tenían niños menores de 18 años. 45 de ellas, solamente una de ellas no tenía hijos y 50% de ellos tenían hijos menores de 18 años. Así que sí, la mayoría eran madres. Y yo no estaba muy sorprendida. Pero yo hubiera sido diferente si hubiera entrevistado a otras mujeres. Yo pienso que el siguiente paso de pronto es entrevistar a las personas de segunda generación, porque esta muestra está más guiada hacia la primera generación. Entonces, hablar de pronto sobre mujeres en segunda generación. Y esto también me ayudó a sacar mi argumento sobre la racialización. Estas son algunas ideas que yo tenía. Yo pienso que si la muestra hubiera sido diferente, hubiera cambiado la historia. Pero me siento feliz de que recibiese esta muestra. Pero definitivamente esto no hubiera ocurrido sin ese investigador, socio investigador comunitario. Gracias, Melissa. Y eso era lo que yo estaba pensando, que ayudó a identificar la racialización. Pero yo no lo veo como una debilidad, como lo ves tú. Estamos pensando en la fortaleza de esto. Estamos pensando que estas políticas tienen que estar diseñadas para ayudar a los miembros más vulnerables de la sociedad. Tú de verdad tienes que pensar en una población particularmente vulnerable para poder hablar sobre que son madres, baja educación, estado inmigrante, sin documentación. Todo esto es muy poderoso
Si estás mirando, estás leyendo un libro y estás mirando las conclusiones, yo resaltaría esa parte. No fue a propósito, pero yo pienso que terminó siendo una muestra muy importante para poder contar la historia que tú estás contando sobre vulnerabilidad e interseccionalidad. Gracias. Christy, Celeste, Jill y Rachel, muchas gracias por los comentarios tan generosos y retroalimentación y todas estas preguntas tan importantes. Esto ha sido, se ha mostrado el poder de la defensa de disertación. Gracias. Tenemos unos cuantos minutos más antes de que ya tengamos que reunirnos nosotros como comité. Entonces, odio hacer esto, pero esta es la última llamada al comité. Celeste, Christy, Jill, Jill o Rachel. ¿Hay algo que ustedes quieran comentar o decir antes de que nos reunamos nosotros como comité? Rachel, ¿algún comentario de partida o algo que quieras compartir? Sí, de pronto una pregunta de seguimiento y no sé si esto es algo que pueda responder ahora, pero la primera pregunta que teníamos, eh, yo sentí que tenías muy buenos datos acumulativos sobre desastre acumulativo, sobre los datos de las mujeres de las personas que estaban recuperándose y después se atrasaban otra vez en recuperación. Yo creo que la conexión que yo estaba mirando era pensar un poquito más sobre cómo los desastres acumulativos eh, se basan en el género o la relación con el género. No sé si tienes alguna idea de cómo quieres pensar sobre ese contexto relacionado al género o si de pronto es algo en lo que puedes pensar para el libro. O sí, Melissa, vamos a simplemente escuchar de parte de todos. Jill. Sí, yo quería decir sobre el impacto de desastres acumulativos. Hay mucha conversación al respecto en los espacios regulatorios sobre los impactos acumulativos y la necesidad de que las agencias entiendan los impactos y que regulen de acuerdo a los impactos y problemas ambientales ahora que se ven todos los otros peligros o daños a los que las personas están expuestas. Entonces, tú tienes una gran oportunidad en este momento para poder utilizar ese interés y poder contribuir a esa conversación desde esta perspectiva de peligros y desastres y tormentas que estudiaste y poder traerlas a la conversación, incluyendo otros peligros ambientales. Y quiero repetir el punto de Christine para que tú lo entiendas. Su punto no es que a medida que tu investigación continúe, que tú necesitas expandir tu muestra para incluir a otro tipo de mujeres, sino capitalizar en la fortaleza de lo que ya has hecho intencionalmente o no intencionalmente, porque has encontrado muy buenas cosas en estas poblaciones tan vulnerables en nuestro país. Y esta es una fortaleza, no tienes que disculparte. Gracias. Christy, después Celeste, ¿algún comentario final o pregunta? Celeste, sigue. Una de las cosas que yo estaba pensando en esta conversación, lo que es más generalizable, es el análisis que tú dijiste como que la metodología de mirar el grupo más vulnerable y esa necesidad de un análisis de abajo hacia arriba, como un análisis político es lo que está
ocurriendo, pero no necesariamente la implementación. Y esa retroalimentación de hacerlo en el futuro. La manera en la que tú has hecho tu estudio es un modelo sobre cómo las cosas pueden hacerse o utilizarlo para poder dar algún tipo de retroalimentación. La literatura mira los diferentes ciclos y también tenemos que mirar las diferentes fases de recuperación y los componentes cumulativos que hacen parte de esto. Esta es otra manera de poder aumentar la contribución que has encontrado y que has dado, la metodología y el análisis. Gracias, Celeste. Melissa, tenemos un minuto solamente para que tú puedas compartir cualquier cosa sobre estos comentarios antes de que podamos reunirnos como comité. Muchas cosas que tengo en la cabeza, pero yo tenía muchas ideas, tengo muchas ideas después de la propuesta de disertación, así que muchas gracias a ustedes por todo lo que han leído, por sus comentarios. Y yo voy a tomar todo lo que ustedes me han dicho el día de hoy muy seriamente, voy a pensar en esto, especialmente a medida que lo convierto esto en un libro, para que sea mucho más fuerte y sin llamar a mi muestra una debilidad o que no es generalizable. Yo lo escucho claramente y estoy muy agradecida por todos ustedes. Muchas gracias. Y yo sé que Rachel tenía una pregunta y yo sí tengo algunas ideas, pero de pronto no tengo los datos para apoyar lo que yo quiero decir. Así que de pronto puedo mirarlo más y responder para un estudio futuro. Que Melissa, yo tengo una petición para ti. Y esto es algo que los planeadores de desastres no pensamos. En este momento es posible, ya que tú eres la dueña de Zoom, ¿será que puedes hacer una sala separada en la que podamos ir? Tenemos que pedirle a todo el mundo. Veo que la cooperativa de lenguaje dice que sí. Hay un grupo separado en el que pueda entrar o tenemos que pedirle a todo el mundo que se salga y después si quieren regresar a las 3. ¿Piensas que sería más fácil? ¿Qué recomiendas? Vamos a dejar de grabar. Creo que puedo mover a Cristina y Celeste a su propio salón y después a Bridget.